Como dijo aquel hombre, Señor, ayuda en nuestra incredulidad, Señor, y podamos creer tu palabra, Señor. Te ruego, Dios, que tú traigas, Señor Jesús, el alimento espiritual en su debido tiempo, Señor. Padre, que tu palabra edifique nuestras vidas, Señor, y nos acerque más a ti, Señor. Bendice a los creyentes que están aquí, Señor, pero aún si hubiera alguien que por alguna causa, Señor Jesús, viene el camino, que tu Espíritu Santo apresure sus pasos, que quites todo impedimento, Señor, que puedan venir, Señor, para escuchar de ti, Señor. Bendice este pueblo, Padre, y ayúdanos a todos en esta mañana. Ayúdame a mí en la exposición de tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, quiero decirles que estoy agradecido con el Señor y contento de que Él me haya permitido estar aquí una vez más, después de este viaje por Ecuador y Perú. Y bueno, el Señor fue en todo. Después del servicio estaré dando el reporte de lo que fue este viaje. Mientras tanto, bueno, vamos a ir a lo que nos ocupa, que es la palabra del Señor. Vamos a tomar el Evangelio según San Lucas, el capítulo 15, el verso 8 y 9. No es mi intención prolongar este tema, quizá un culto o dos más, quizá terminemos el año con esto. Y bueno, entiendo en parte la razón de hablar estas cosas y quizá más al rato le diga el por qué. Dice el Señor Jesús, Él está preguntando: ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, si perdiera una dracma, no enciende el candil, barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla? Y cuando lo hubiera hallado, junta a las amigas y las vecinas diciendo: dadme el parabién, porque he hallado la dracma que había perdido. Amén. Tome su asiento. Hemos estado tomando esta escritura para hablar de este tema que le he titulado Los obreros de la hora undécima. Y tratando de solamente recapitular algunas cositas de lo que hemos hablado, cómo es que esta escritura, bueno, a través de la revelación trajo, bueno, se abre un poco más. Podemos ver realmente el significado. No solamente era una parábola que Jesús les habló, sino que a través del mensaje esta parábola tiene un significado para nosotros, no solamente como esta iglesia local, sino para la iglesia del Señor de la novia, del Señor Jesucristo, hablando generalmente. Mire, hablábamos la otra vez, ahí estaba un mapa en la cual ya estudiamos cómo es que los diferentes mensajeros, y mire, ayer estaba pensando en una escritura, porque la Biblia habla, cuando hablamos de los obreros de la hora undécima, la Biblia habla de un hombre que plantó una viña y entonces contrató obreros para que ellos fueran a trabajar en aquella viña. Pero estudiando los evangelios encontramos que el Señor Jesús habla, escuche, porque nosotros sabemos que Dios, el profeta nos enseñó que así como nosotros, los gentiles, tuvimos 7 edades de la iglesia en lo espiritual, Israel tuvo también 7 edades de la iglesia en lo natural. Y ya vimos que incluso antes de eso, la edad antediluviana tuvo 7 mensajeros. Por eso la Biblia nos habla de Enoc siendo el 7º de Adán. Todo va en 7, 7, 7. La dispensación antediluviana con el primer mensajero siendo Adán, el último siendo Enoc. Después de eso viene la gran tribulación. Ya estudiamos en una ocasión, dijo el profeta, Noé siendo un tipo de aquellos 144,000 judíos. Pero después comienza la edad judía con un profeta que Dios llama llamado Moisés. Y ahí es donde nosotros, según lo que el profeta nos enseñó, Israel tuvo 7 edades de la iglesia en lo natural. Ahora, nosotros como gentiles hemos tenido 7 edades de la iglesia en lo espiritual. Pero cuando tomamos Mateo 20 para hablar de aquellos obreros de la hora undécima, vimos que cada uno de ellos el profeta lo colocó, usted sabe, a través de estas 7 edades de la iglesia. O sea, cada uno de ellos le tocó trabajar en la edad que a él le correspondió. Y entonces Jesús, para poder hablar de eso, Él habló en Mateo 20 de un hombre que tenía una viña. Pero aquí hay algo. La Biblia nos dice,
Jesús mismo dijo, habló de una palabra de otro hombre que tenía una viña y que mandó obreros a trabajar a esa viña. Ahora te dice, es la misma de Mateo 20, no señor. Porque según la historia que Jesús dice que el Padre envió un trabajador y ¿qué hizo la gente? Lo mató. Y entonces envió al siguiente trabajador y ¿qué hizo la gente? Lo volvió a matar. Y así sucesivamente hasta, escuche, hasta que aquel padre dijo, entonces yo voy a enviar a mi propio hijo. Quizá le tengan respeto. ¿Le tuvieron respeto? Claro que no. Dice la Biblia que también lo mataron. Ahora mire, esto a mí me enseña algo. Que Israel, porque usted sabe que Israel también es tipificado como una viña. El salmista dijo, de Egipto sacaste una vid. O sea, Israel llegó a ser una vid hasta que salió de Egipto. El Señor la trasplantó en buena tierra. Pero entonces Él mandó, por eso el profeta nos dice que Israel tuvo 7 edades de la iglesia. Él mandó mensajero tras mensajero, mensajero tras mensajero. Y Jesús le reprochó a aquella gente, les dijo, ¿a cuál de los profetas ustedes no mataron? Eso es lo que dice la Biblia. O sea, Dios en aquella viña del Antiguo Testamento les envió trabajador tras trabajador y la Biblia dice que los judíos se encargaron de matar a cada uno de ellos. Hasta que en medio Él envía a su propio hijo. ¿Quién es ese hijo del cual nos habla la Biblia? Es Jesús. Y hermano, mire, ¿cómo es que encontramos una viña en el Antiguo Testamento? Y entonces el hijo que es enviado a ver si la gente tenía respeto por él, viene a ser, por decir algo, aquello que traza, que divide la viña llamada Israel del Antiguo Testamento, la cual Dios les envió mensajero tras mensajero. Apenas antenoche hablábamos ahí en Lima con un pastor, estábamos hablando ahí en la mesa mientras cenábamos. El profeta no nos dice quiénes fueron los 7 mensajeros de las 7 edades judías. Pero al menos sabemos, si el Señor dice, de Egipto sacaste una viña, la viña no salió sola. Vino bajo la guianza de un mensajero llamado Moisés. Entonces, él fue la base. Porque él, mire, yo encuentro 3 paralelos en la Biblia. Moisés, Pablo y William Branham. Cada uno de ellos nació de una manera peculiar. Al menos el apóstol Pablo, cuando habla de Moisés, dice que sus padres le escondieron porque le vieron un niño hermoso. Así es lo que dice Pablo en el libro de Hebreos, pero ya hemos dicho que en el griego le vieron un niño extraordinario. ¿Qué es algo extraordinario? Es algo fuera del ordinario. Ahora, escuche, aquella viña en el Antiguo Testamento, llamada Israel, sale de Egipto con su primer mensajero llamado Moisés, el cual tiene un encuentro con la columna de fuego, el cual tuvo que ser llevado al desierto para recibir la revelación de la ley, el cual usted sabe fue apartado de los suyos, etcétera, etcétera. O sea, hay un tremendo paralelo. Inclusive una vez dijimos que Moisés fue traspasado al cielo, fue llevado al cielo, aún estando aquí en esta tierra, para que él viera el tabernáculo y pueda traer el modelo de lo que vio en el cielo y traerlo aquí a la tierra. Después de ahí siguen habiendo otros mensajeros. ¿Quiénes son? El profeta no dice, pero al menos lo que es la edad de Tiatira en el Antiguo Testamento. Recuerde, el profeta, escuche lo que él dijo. Israel dijo, así como nosotros gentiles tuvimos 7 edades de la iglesia en lo espiritual, Israel tuvo 7 edades de la iglesia en lo natural. Es en Tiatira, la edad de Tiatira, donde el Señor menciona una palabra, porque tienes ahí aquella mujer Jezabel. Ahora, eso que el Señor saca a Jezabel no sale de la nada. Era porque había una mujer en el Antiguo Testamento de la cual era un tipo de esta Jezabel, la cual habla en el Nuevo Testamento. Y aquella iglesia de Tiatira del Antiguo Testamento tuvo un mensajero, el cual fue Elías. A él le tocó lidiar con ella. Ahora, pero el Antiguo Testamento termina
con un profeta, el cual sería el precursor de la primera venida de Cristo. Todos sabemos eso. ¿Quién es ese profeta? Es Juan el Bautista. Ese profeta es aquel al cual le tocaría introducir literalmente al Mesías, porque el Señor había dicho en su palabra: he aquí envió mi mensajero delante de ti. Ahora, a William Branham, mire, esto es maravilloso. La gente muchas veces quería poner en tela de juicio, y aún lo hacen hasta hoy en día, que aquella voz le haya hablado. Pero escuche, el profeta en su tiempo dijo: yo no fui el que dijo aquello, yo estaba solamente allí cuando aquella voz habló. ¿Qué habló la voz? Así como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida de Cristo, tú, ahora escuche, mire, aquí es donde el mensaje a veces se torna delgado. La mayoría de las veces, cuando el profeta se refiere a lo que sucedió en 1933, él dice que la voz le dijo: tu mensaje precursará la segunda venida de Cristo. Pero para ser honesto, uno tiene que decir toda la verdad. Yo puedo decir eso, que el profeta dijo tu mensaje. Pero también puedo decir que William Branham dice al menos 2 veces en el mensaje, lo que yo he encontrado, que la voz le dijo: tú precursarás la segunda venida de Cristo. Eso es decir toda la verdad. Ahora, por si fuera poco, bueno, dice uno, ahí encontramos 2 cosas. Bueno, o es él o es el mensaje. Bueno, el mensaje y el mensajero son uno. Por eso escuche. La Biblia dice en Apocalipsis, la Biblia dice que se le dice a Juan: cómete el librito. ¿Así dice? Ahora yo respeto cualquier interpretación que haya de esa escritura, pero yo me quedo con lo que dijo el profeta. Hay 2 citas en las cuales él dijo, escuche, Dios le dijo al profeta, ¿a quién? Al profeta. Dios le dijo al profeta: cómete el librito. Y luego él dice: así como Dios le dijo al profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento: cómete el rollo. Yo no sé si usted es escritura. Mire, estas cosas, bueno, les soy honesto, ni siquiera entró a mi mensaje, la estoy diciendo por inspiración. Yo ahorita no tengo las citas del profeta de Dios para leérselas, pero yo confío que usted crea que lo que le estoy diciendo es verdad, porque yo en cualquier momento se lo puedo probar a cualquiera. Escuche, al profeta, esa es la única interpretación que yo he hallado en el mensaje de esa escritura. Y eso lo dice en uno de los sermones últimos que él predica. Quizá uno de ellos es tratando de hacer un servicio a Dios sin ser su voluntad, y el otro no recuerdo, donde el profeta dice: al profeta se le dijo: cómete el librito, así como Ezequiel en el Antiguo Testamento se le dijo: cómete el rollo. Eso es lo que el hermano Branham dijo. Por eso ahí es cuando el mensaje y el mensajero llegan a ser uno. Ahora, bueno, pero llegamos a esto. ¿Dónde está la verdad del asunto? ¿O es el mensaje el que va a precursar la segunda venida de Cristo? ¿O es el mensajero? Ahora, el profeta dijo ambas cosas. Mire, hay una cosa muy curiosa que usted dice: ¿y por qué? Bueno, eso no tiene sentido. Bueno, quizá no lo tenga, pero para mí lo tiene. El hermano Branham, usted sabe, la casa que está en Tucson, mandó a hacer unas puertas muy bonitas, unas puertas para afuera de la casa. Por cierto, las hicieron en Agua Prieta, Sonora, en aquellos años, en el 63, quizás 64. Y en esas puertas, él, haz de cuenta que es una puerta, bueno, mucho más hermosas que esta, desde luego. Él mandó que les tallaran ciertas cosas, ciertos símbolos, un águila, un león, cosas así. Una de ellas dice así en español: nido de águila, que quizá usted ha visto una foto. Pero otra de las puertas dice, tiene esta inscripción en inglés: así como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida de Cristo, tú precursarás la segunda venida de Cristo. Bueno, yo digo, bueno, ¿por qué el hermano Branham no quiso que le tallaran ahí y dijera tu mensaje? ¿Sabe usted por qué? Mire,
Le voy a decir esto. El profeta muchas veces había cosas que él no podía decir porque la gente las malinterpretaba. Así como cuando le dijeron a Moisés, Moisés, el profeta usó una palabra que dice que aquellos estaban diciendo, Moisés, tú estás tomando mucho sobre ti mismo. Cuando él decía, ¿cree usted que yo soy un profeta? Él tenía que hacerse para decir, bueno, un profeta es un predicador, tratando de amortiguar aquella declaración. Porque la gente se atragantaba con eso. ¿Cómo es que este hombre dice que es un profeta? Como yo le decía, cuando él habla de la resurrección del pez, él estando en otras iglesias dijo, y el Señor Jesucristo dijo, pececito, yo te doy la vida. Hermano, y eso está perfecto, porque hablábamos precisamente en estos días que hubiera sido William Branham sin el Espíritu Santo, sin el ministerio que Dios le dio. Era un hombre, un ciudadano común y corriente de los Estados Unidos, pero ¿qué hizo la diferencia? El ministerio que Dios le dio. Pero entonces cuando él dice pececito, en otros sermones él dijo, pececito, yo te doy la vida. Hermano, eso es demasiado para mucha gente. Yo te doy la vida. Como un hombre, yo no sé. El Señor, mire, si el Señor hubiera querido, Él pudiera hablado porque Dios tiene una voz. Dios pudiera haber hablado con su propia voz, pero Él usó los labios humanos de una persona llamada William Branham. Ahora, esto no es exaltando al hombre, pero tampoco es minimizándole, sino dándole el lugar que Dios le dio. Ahora, entonces, ¿por qué Él? ¿Qué tal? Le dijo, pero yo me alegro que al menos hay 2 sermones donde el profeta dijo que así como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida de Cristo, tú has sido enviado a precursar su segunda venida. Pero entonces, ¿por qué las otras veces él decía tu mensaje? Porque la gente le caía de peso, era demasiado, porque al decir tu mensaje, él de alguna manera se estaba deslindando y estaba poniendo la responsabilidad en el mensaje. Cuando yo encuentro en la Biblia que el que precursó la primera venida de Cristo no fue un mensaje, fue un hombre. Eso es leyendo la Biblia. El Señor, mire, el Señor nunca dijo, he aquí yo envío el mensaje delante de ti, sino Él dijo, he aquí yo envío mi mensajero, una persona delante de ti. Cuando en Malaquías 4 no dice, he aquí yo les envío el mensaje, pero dice, yo envío al hombre, al portador del mensaje. He aquí yo envío a Elías el profeta. Tiene que llegar el tiempo en el cual uno tiene que manifestar una postura. Por eso, miren, ni entro a mi tema, pero no tengo intención de terminar de todas maneras. Por eso Dios en el Antiguo Testamento tuvo 7 edades en lo natural. Mire, no sé si alguien de ustedes me pudiera ayudar, porque yo sé que algunos de ustedes o muchos han leído esa escritura, pero quizá digan, bueno, ¿dónde está? ¿Alguien me pudiera ayudar a esa escritura? No la traigo en mi nota, sino yo la hubiera leído, donde la Biblia habla de aquel hombre que de la viña y que envió mensajero tras mensajero, mensajero tras mensajero, hasta que al final envió a su hijo. ¿Alguien me pudiera ayudar con esa escritura? Ahora, ¿quién fue ese hijo que le envió? Ese hijo es Jesucristo. Eso quiere decir que la viña venía desde Egipto. ¿Perdón? Mire, Mateo 21:33. Mateo 21. Oh, mire qué cosa, hermano. Y apenas en Mateo 20 es donde habla de los obreros de la hora undécima. Mateo 21:33. Escuche. Oíd otra parábola. Fue un hombre, padre de familia. Ahora, estas parábolas que Jesús estaba hablando eran relatos del ámbito terrenal con un significado en el ámbito espiritual. Oíd otra parábola. Fue un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Si usted nota, en Mateo 20 dice que un padre de familia, no son 2 padres de familia distintos. Es el mismo padre de familia, porque el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento.
Solamente que son dos épocas distintas. Aquí, hermano, esta escritura es maravillosa. ¿Mateo qué es? 21:33. Oído otra parábola, fue un padre de familia, el cual plantó una viña. Permítame, voy a dibujarle algo aquí. Mateo 20 ya lo vimos. Aquí. Y aquí. Ya vimos que Mateo 20 nos habla de un padre de familia, el cual fue a contratar obreros para su viña. Sin embargo, aquí encontramos dos viñas. ¿Para cuál viña? Para esta. Y cada uno de ellos salió en una hora distinta. Ya vimos que Pablo salió por la mañana hasta que llegó el mensajero de la hora 11. Esta es una viña. Pero el relato que Jesús mismo nos da de esta otra viña, vamos a seguir leyendo, dice: oíd esta parábola, fue un hombre padre de familia. Recuerde también, Mateo 21 dice, lo pone como padre de familia. No es que fueran dos padres de familia, era el mismo padre de familia. Ahora, ¿por qué Jesús? Aparentemente Él está haciendo una repetición de esto, pero no está haciendo ninguna repetición. Él nos quiere mostrar el plan que Dios tuvo también para Israel. ¿Qué dice? El cual plantó una viña y la cercó de vallado, y cavó en ella un lagar y edificó una torre, y le dio en renta a los labradores y partió lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Ahora, esta viña de Mateo 23 o Mateo 21, ¿dónde comienza? Comienza aquí. En los Salmos, ojalá y alguien me pueda ayudar también con esa escritura donde dice: de Egipto sacaste una viña. Está en el libro de los Salmos. Bueno, yo sé que ahorita con el celular, yo traigo aquí dos Biblias en el celular, uno rápido puede ahí buscar la palabra y se la da así. Si alguien me pudiera decir esa escritura. Ahora, ¿dónde esta viña, hermano, esta, dónde comenzó? Comenzó con el apóstol Pablo. Esta ¿dónde comenzó? No sé si alguien tiene esa escritura. Está en el libro de los Salmos. Y el hermano Branham toma esa escritura para predicar el sermón plantando una viña. ¿Y dónde hacerlo? Hermano, gracias mi hermano. Salmo 88. Mire, Salmo 88. Aquí está. ¿Lo tiene? Hiciste venir una vid. ¿De dónde? De Egipto. O sea, esta viña tiene su principio cuando el Señor la saca de Egipto. Pero no solamente, escuche, dice: echaste las gentes y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Esta es la viña a la cual Jesús se refiere en Mateo el capítulo 25, la cual él plantó una viña y le cercó un vallado. Y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la dio en renta a labradores y se partió de ellos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, al uno hirieron, y al otro mataron, y al otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Escuche. Oh, hermano, permítame. Dice la Biblia que envió unos siervos y a uno hirieron
a otro mataron y a otro apedrearon. Aquí están 1, 2, 3. Pero luego el Señor vuelve a enviar otros siervos, pero dice la Biblia que eran más que estos, o sea, eran más de 3. 1, 2, 3, 4. Si esta viña o esta vid, el Señor la sacó de Egipto, entonces comienza con el primer mensajero, el cual fue el que sacó esa vid de Egipto. ¿Quién era? Moisés. Cada uno de ellos hasta llegar al último, a este, el cual es, sabemos que el último profeta de la ley fue Juan el Bautista. Ahora, escuche, Juan el Bautista, según palabras de Jesús, mire, cuando Juan fue encarcelado por Herodes, ¿y qué fue lo que detonó el que Juan fuera encarcelado por Herodes? Sin duda alguna, usted puede ver principalmente en el libro de San Lucas los sermones que Juan el Bautista predicó. Pero hubo uno en particular que desató la ira de una mujer, de Herodías. ¿Cuál fue ese sermón? El profeta dijo que Juan les predicó casamiento y divorcio. Cuando le dijo a Moisés, no te es lícito, no es legal que tú vivas con la mujer de tu hermano. Ahora, cuando eso llega a oídos de la esposa o la amante de este hombre, dijo, algo vamos a tener que hacer con este individuo, ya no nos conviene. Si él hubiera predicado cualquier otra cosa está bien, pero se metió en nuestras vidas. Ahora, una mujer como ella, ¿qué tal si Herodes hubiera puesto cuidado al mensaje de Juan? Y si él me dice que no es lícito que yo viva con la mujer de mi hermano, ¿qué voy a hacer? La voy a dejar. Si hubiera solucionado el problema. Pero la mujer calculó. No era lo mismo ser la esposa de Herodes que ser una donadie. ¿Y qué fue lo que hizo? Instigó a Herodes. Y no solamente, sino a su niña, que la tenían bien adiestrada, la jovencita. Le dijo, mira, va a llegar la fiesta de cumpleaños, ¿eh? Toda la jerarquía va a estar ahí, los representantes del gobierno de Roma, todos van a estar ahí alrededor del pastel y las velas y que le sople y todo lo demás, todo va a estar bien. Pero mira, quiero decirte algo, niña. Regularmente en los cumpleaños pues se dan regalos. Si Herodes te dice, ¿qué quieres que te regale? Un viaje a Cancún, un viaje. No. Tú vas a pedir algo específico. Vas a pedir la cabeza de Juan en una charola. Así que la muchachita comenzó a danzar ahí y el rey pues lo tenía pues ahí muy sorprendido con aquello. Y entonces él sale, ¿qué quieres de cumpleaños, niña? Y ella había sido instruida por la mamá. ¿Por qué? Porque Juan había puesto el dedo en la llaga. Si Juan hubiera predicado cualquier otro sermón a los que ellos estaban acostumbrados a predicar, todo hubiera estado bien. Pero, hermano, ahora yo creo, mire, un profeta de Dios predica por inspiración. Así que cuando llegó el momento en que él tenía que predicar sobre casamiento y divorcio, no se anduvo por las ramas, pegó donde tenía que pegar. Entonces a la gente, y principalmente a la señora, ya no le gustó. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Le dice a la joven, y ella, cuando el señor, le pidió un regalo, pues ella le dice, así sin más, sin ruborizarse, quiero la cabeza de Juan. Y dice la Biblia que a Herodes le pesó. Pero él había dado su palabra a la mujercita. Pero antes de eso, Juan estaba en la cárcel. Y antes de eso, Juan, que ya estaba en la cárcel, mandó a unos mensajeros y les dijo, vayan, pregúntenle a Jesús. En San Juan uno había apuntado su dedo y había dicho, señores, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pasando el tiempo, Juan se encuentra en la cárcel, su visión ya no era la misma, y entonces dice, vayan y pregúntenle.
que si él es el que yo dije allá atrás o ya no tenían la certeza. Mire, esto es lo maravilloso de Dios. Dios tiene principios. El profeta de Dios dijo que cuando la gente esperaba que Jesús dijera lo peor de Juan, fue cuando dijo lo mejor. Le dijo, miren, ustedes díganle, ya estuvieron en el culto, díganle lo que vieron. Los ciegos ven, los sordos oyen y el reino de Dios es predicado. Después de que se fueron los mensajeros, le dice a la demás audiencia, le dijo, miren, de todos los nacidos de mujer, todos los que ustedes conozcan, con excepción de Adán, porque Adán no fue nacido de mujer, de ahí para allá todos, de ahí para acá todos los nacidos de mujer, no ha habido otro mayor que este. Hermano, qué cosa tan maravillosa cuando la gente esperaba que Jesús lo dijera lo peor de Juan, Jesús dijo lo mejor. ¿Qué le parece? Pero no solamente eso. Ahora, ¿por qué Jesús? El profeta nos explica por qué Jesús dijo que de todos los nacidos de mujer no había ninguno mayor que Juan. El profeta, escuche, el profeta dijo, la razón que Jesús dijo eso es porque a Juan le tocaría introducir a Jesús por primera vez en su primera venida. Hermano, si en este tiempo hubo uno a quien le habría de tocar introducir a Jesús en su segunda venida, ¿se podría decir lo mismo de él? Ahora, eso no es exaltando al hombre, es exaltando al ministerio que estaba en el hombre. Entonces aquí está Juan, el séptimo. Aquí está la viña. Aquí en esto, después de que mataron al último, eso fue lo que sucedió con Juan. Dios envía, o el padre de familia envía a su propio hijo. Y dijo, ellos lo van a respetar, porque es el hijo de él. Hermano, la viña no era de ellos. Se las dio en renta, dice la Biblia. La viña no era de los sacerdotes, no era de los clérigos. El pueblo de Israel no era propiedad de ellos. Eso es lo que dice la Biblia. Pero entonces les envía a un mensajero, a otro y a otro y a otro. Y ¡pum! Ya sabemos lo que Jesús dijo de la historia. Por eso, como le decía Jesús en Mateo 24, les reclama. Y les dice, ¿a cuál de los profetas ustedes no mataron? Díganme uno solo. Elías no murió, pero Jezabel estaba determinada a matarlo. Después de que él estuvo en el monte Carmelo y hubo un reto y Dios vindicó lo que él tenía que vindicar, dice la Biblia que Elías les cortó la cabeza a 400 profetas. Cuando eso llega a oídos de Jezabel, ella juró y dijo, vamos a ver si de aquí a mañana no le sucede lo mismo a este individuo, o sea, refiriéndose a Elías. Y ahí vemos a Elías huyendo ante la amenaza de una mujer. Mire qué cosa. Aquella mujer Jezabel. Que esa mujer Jezabel vuelve a aparecer aquí también. Y entonces, si no ha sido porque el Señor se lo lleva, Jezabel cumple su amenaza. Bueno, y bueno, aparte de eso, no solamente eso, hermano, porque el Señor ya también le había profetizado a ella. Mire, hará cosa de una semana y días, se acaban de cumplir los 50 años del asesinato de Kennedy. ¿Cuántos saben? El día 22 de noviembre, fue el viernes. Yo estando por allá puse ahí una cosita ahí en el Facebook. Mire, ciertamente eso fue el viernes. El domingo, el día 24 de noviembre, el hermano Branham dice, antes de comenzar a predicar, dice, bueno, es que el Señor, dice, yo difería con él en políticas, pero él no merecía haber sido muerto de esa manera. Dijo la señora Kennedy con la sangre de ella en el vestido. Y dijo, ofrezcamos una oración por ella. Lo dijo. Hermano, pero eso le quitaba el efecto a lo que el hermano Branham había dicho de él. El profeta dijo que él era Acab. Y Acab murió en un carro. Y Kennedy murió en un automóvil.
Y dice la Biblia que una lanza fue lanzada a la aventura. Hoy en día, hasta hoy en día, 50 años después, hay documental tras documental diciendo que Oswald no fue el único que disparó. ¿Por qué? Y usted lo ve, hay un film, un cortito de un film mundialmente conocido, es el film de Zapruder, el cual era un hombre que estaba ahí filmando porque iba a pasar el presidente de los Estados Unidos. Él está filmando y entonces de pronto en el camino se le atraviesa un letrero ahí en la carretera. Yo he estado ahí en el lugar donde mataron a Kennedy. Hay 2 X. He estado también ahí en el sixth floor, en el 6º piso, ahí de donde supuestamente Oswald le disparó. Hoy en día es un museo. Y cuando uno, y la Plaza Dili se llama, hay así como unas columnas y hay un pasto y está la carretera que va dando la vuelta así y luego se introduce por debajo de unas vías del tren. Pero ahí en el lugar donde Kennedy recibió el primer disparo, en el carril central, está una cruz que pusieron como una X. Unos metros más adelante, hoy en día, pusieron otra X donde ellos dicen que Kennedy recibió el segundo disparo. ¿Sabe? La gente hace mofa de eso porque le llaman la bala mágica. Que una bala hizo zigzag para herir a Kennedy y luego le dio al gobernador Connally que iba a un lado y luego quién sabe dónde fue parar esa bala. Sigue siendo un misterio. ¿Por qué? Porque un profeta de Dios había hablado de ello. El hecho de que el profeta, es más, dijo, y puede ser que la señora Kennedy tenga su corte de pelo, ¿sabe cómo lo traía? Así, con forma de cascada. Eso era un tipo de peinado muy común en los años 60. Dijo, y puede ser que ella se vista de esa manera. Y así dijo, porque quizá nunca he escuchado una cinta mía. Pero yo en esta semana pasada, mientras estaba eso, yo estaba pensando en eso que dijo el hermano Branham. Bueno, pero ¿qué tal si sí hubiera escuchado una cinta en ella? ¿Acaso iba a hacer algún efecto? Ellos tenían unas porciones en la escritura que tenían que cumplir. Por eso el profeta y no cree que era un asunto de mala fe del hermano Branham, porque estuviera predispuesto hacia Kennedy, sino porque a él le había tocado un momento específico de la historia, vivir cuando el primer presidente católico en una nación que aparentemente era cristiana lo eligieron. Y el profeta muchas veces les reprochó y les dijo, fue el voto de las mujeres la que lo llevó al trono. Él lo dijo tantas veces. Kennedy. Ahora le vuelvo a repetir el hecho de que él le haya dado las condolencias, porque a veces uno se va solamente por el lado, sí, como tratando de quitarle el efecto a lo que el profeta dijo. De por sí dicen, hay un dicho en el mundo que dicen que no hay muerto malo. Pero con todo y eso, un profeta ya había dicho quién era él. Es más, él dijo, el hombre solamente es un figurón, la mujer que está detrás de él es la que maneja los hilos. ¿Sabe? Cuando él fue a Francia, el profeta lo dice, lo cita. Que toda la gente estaba ovacionando a la mujer hasta que dijo, señor, yo soy el presidente. Ahora, ¿por qué? Porque eso siempre tenía algo que ser cumplido en la palabra de Dios. Por eso, mire, el profeta de Dios vino y sacó los personajes de la Biblia, vino y trajo la Biblia para hacerla una Biblia real a nosotros. ¿Qué predicador alguna vez pudo haber pensado que Kennedy o que Acab era un tipo de Kennedy? Las circunstancias en las cuales murieron, aún dice la Biblia que la sangre de Acab estaba en el carro. Eso fue exactamente lo que sucedió con Kennedy. Y yo no estoy diciendo esto por mala fe hacia él, porque no la tengo de todas maneras. Estoy diciendo esto porque un profeta vino y nos dijo y puso posicionalmente a cada persona donde correspondía. Ahora, entonces, aquí viene el hijo. Le van a tener respeto. ¿Le tuvieron respeto? Claro que no. Lo mataron. Así como Jesús les dijo, ¿a cuál de vuestros padres no mataron? A Jesús le sucedió exactamente lo mismo. Esta es la viña que Dios tenía en el Antiguo Testamento. Pero después de ahí la historia cambia en Mateo 20 y nos habla
otra vez del mismo padre de familia que tiene otra viña y que comienza a contratar obreros para su viña. Lo cual ya vimos que a nosotros nos ha tocado vivir en la hora undécima, en el tiempo de la tarde, en el cual vendría un mensajero, el mensajero de la hora undécima, para hacer la labor que le correspondería hacer. Mire, ahora sí ya entró a mi tema. Esto, hermano, les soy honesto, nunca había yo pensado en esto realmente. Hasta la otra vez, platicando con unos hermanos, vino a la mente ese pensamiento. Bueno, pero es que hay otra parábola que Jesús habló de una viña y no son las mismas porque las personas no hicieron exactamente la misma cosa. Esta fue la viña del Antiguo Testamento que fue sacada de Egipto y esta es la viña del Nuevo Testamento. A nosotros nos ha tocado vivir en esta última parte, en la hora undécima. Y de ahí voy a comenzar en esta mañana. Bueno, ya casi se me fue el tiempo. Mire, voy a leer algo que dice el hermano Branham aquí en la... esto ya lo leí. ¿Cómo es que los obreros de la hora undécima salen bajo el mensajero de la hora undécima? Dice ahora, el mensaje del séptimo ángel, todos reconocemos quién es el séptimo ángel. El mensaje del séptimo ángel es para abrir los misterios de los sellos. ¿Para qué? Para abrir los misterios de los sellos. Apocalipsis 6. Llamando los obreros gentiles de la hora undécima. Hermano, ¿cuándo fueron abiertos los sellos? En nuestro tiempo. Entonces, dice el profeta, llamando los obreros gentiles de la hora undécima. Entonces quiere decir que aquí en esta hora undécima es el tiempo de la apertura de los sellos. Y dice, para recibir el mismo pago que recibieron los obreros de la primera hora, estos. Jesús enseñó que alguna gente fue a la cosecha en la mañana para recibir un denario por todo el día. Luego al mediodía vino otro y fue a trabajar. Finalmente a la hora undécima, es decir, la última hora del día, otro también vino. Ahora, aquellos que vinieron a la hora del mediodía y a la hora undécima recibieron el mismo pago como los que fueron contratados en la primera hora del día. Y dice el profeta, esto es tan perfecto. Los mensajeros de la primera hora con la palabra, con el evangelio, con la verdad, empezaron en el día de Pentecostés. Enseguida fue la edad del oscurantismo que los separó. Luego en la mitad del día vinieron Lutero y Wesley. Y entonces ha de haber un mensaje en la hora de la tarde. Y eso es bíblico. Zacarías 14:6. A la hora de la tarde, para recibir la misma cosa que tuvieron en el principio. El mensaje de la tarde es para restaurar de nuevo o traer otra vez las mismas cosas. Le estoy leyendo, reconociendo tu día y su mensaje, párrafo 38 y 39. Ahora, escuche, Dios primero levanta a Pablo en esta edad. Timoteo, Policarpo. Por eso, mire, el profeta nos dijo, mire, usted sabe, aquí en Apocalipsis hay 7 edades de la iglesia. La gente comúnmente toma eso como 7 iglesias que estaban en Asia Menor, lo cual es verdad. Pero esas no solamente eran 7 iglesias que estaban en Asia Menor, sino que estaba hablando de una profecía para 7 edades futuras. Ahora, esta profecía de estas 7 edades de la iglesia viene a cumplirse eventualmente. Pablo, siendo el mensajero a la primera edad, le decía, primero sale Pablo con su mensaje, después de él sale Timoteo, escuche con esta palabra que voy a utilizar, sale Timoteo como un subordinado al ministerio y al mensaje de Pablo. Esto es lo que el profeta nos enseña ahí.
¿No fue Timoteo alguna vez alzándose contra Pablo y diciendo, mira, hermanos, miren, quiero decirles que ciertamente yo reconozco a Pablo como el mensajero, pero a mí el Señor me ha revelado cosas más tremendas que a Pablo? Ellos salieron bajo el ministerio de Pablo. Ahora, esa ha sido una regla muy exacta. Mire, el profeta dice aquí en la edad de Esmirna, la página 155, párrafo 88. En cada edad tenemos exactamente la misma norma. O sea, aquí. En cada edad tenemos, bueno, pero ¿cuál es la norma? ¿Cuál es la regla de la que el profeta habla? Por eso es que la luz viene a través de algún mensajero levantado por Dios en un cierto lugar. Que no se le olvide eso. No es la iglesia la que trae la luz. Es un mensajero que Dios levanta en un cierto lugar, aquel que trae la luz. Y luego, de aquel mensajero, la luz se difunde por medio del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos. Y aquí voy a aclarar algo. O sea, ¿cómo sale la luz? Primero a través de un mensajero. Y luego de ese mensajero salen otros que son fielmente instruidos. Pero entonces aquí hay una pregunta. ¿Quién nos va a instruir? Y ahí es donde muchas manos se levantan. Yo. Mire, yo quiero decirle algo. Si hemos de ser instruidos por el mismo que recibió el mensaje. ¿Quién es el mensajero? Por eso nosotros, bueno, no quiero decir esto. Por eso, bueno, entonces mire. Y luego de aquel mensajero la luz se difunde por medio del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos. ¿Quién los instruye? El que recibió la revelación. ¿Y quién recibió esa revelación original? El mensajero de la edad. Fue Pablo el que instruyó a Timoteo, no tuvo intermediarios. Pero desde luego, escuche, todos aquellos que salen no siempre comprenden cuán necesario es decir solamente lo que el mensajero ha dicho. No entienden cuán necesario es decir solo lo que el mensajero ha dicho. Ahora, ya estoy terminando, me quedan 12 minutos. La otra vez, aquí había un mapita, imaginémonos Estados Unidos, la costa este, de este lado es donde sale el profeta de Dios, donde nace. Él, ya vimos que él fue 7 veces por el mundo. El último mensaje que él predicó, sermón, bueno, usted pudiera discrepar conmigo y decir, fue comunión, predicado el 12 de diciembre de 1965 en Tucson, Arizona. Y es verdad, pero ahí el profeta solamente dio instrucciones acerca de la Santa Cena. El último sermón en forma que él predicó fue liderazgo, predicado el 7 de diciembre de 1965. ¿Dónde? En Covina, California. Usted dice, ¿y por qué no en Los Ángeles, que está a la orilla del océano? Porque desde que él emitió su profecía respecto al hundimiento de California, nunca regresó a Los Ángeles. Eso fue en abril del 65. Esto es el 7 de diciembre del 65. Ahora mire lo que él dice en este sermón. Jehová Jireh, este ya lo escuchamos aquí en la iglesia, dice en párrafo, Jehová Jireh, debe ser que la parte 1, párrafo 102 dice, pero los ministros, o sea, mire lo que ellos dicen, miremos hacia atrás lo que Muri dijo, lo que dijo Sankey. Allá es donde estaba el Hijo, aquí es donde está hoy día. ¿Usted se acuerda que hablamos del juego de palabras, que el profeta muchas veces usa la palabra hijo para hablar del sol? Porque en inglés ambas se parecen. Ahora, ¿por qué?
Porque él estaba precisamente comparando la trayectoria del sol con el Evangelio. Creo que eso ya lo vimos. Está en la costa oeste en el atardecer, aleluya, produciendo las luces de la tarde. No allá la justificación de Lutero o la santificación de Wesley, pero estamos en el día postrero, amén. Cuando las luces de la tarde están brillando, cuando estamos en el último tiempo, siga al Hijo. ¿A cuál Hijo? Al Hijo de Dios, al Sol de Justicia. Ahora miren, probando su palabra, este sermón el profeta lo predica el 26 de abril del 65, ahí en el filo del océano, o sea, en Los Ángeles, California. Mire lo que él dice. Yo no sé cuánto tiempo más tenemos para trabajar. El sol de la tarde se está ocultando. Pero tú le prometiste al profeta, habrá luz en el tiempo de la tarde. Y vemos que el mismo sol que se eleva en el oriente es aquel que se oculta en el occidente. La civilización ha viajado con el sol y ahora estamos en la costa oeste. Y el evangelio viajó con la civilización. Ahora, Padre, sabemos que este es el fin del evangelio, el fin del tiempo. El fin de la edad. Ella se está desvaneciendo dentro de la eternidad. Pero tú prometiste que el Hijo saldría, el Hijo del Hombre sería revelado. En el último día esto sucedería. Las luces del atardecer han llegado. Padre, te agradecemos por eso. Y humildemente como es, sin embargo, tú lo haces tan sencillo muchas veces que se les pasa por encima de la cabeza a los grandes, así llamados grandes pensadores, y se las revelas a los niños que quieren aprender. Ahora, con esto voy a terminar. Mire, el profeta llega a la costa oeste, a Los Ángeles, California. Después de ahí, ¿qué es lo que pasa? Él predica ahí. Y el sol no puede regresarse otra vez en la misma trayectoria de donde salió, sino que tiene que dar la vuelta para regresar otra vez a donde salió la primera vez. ¿Dónde salió? En Jerusalén. Mire, después voy a entrar a eso. Pero mire, quiero detenerme todavía ahí en esto. Mire, y ya con esto estoy terminando. En 1960... el profeta de Dios predica una serie que es conocida como la revelación de Jesucristo, que ya la escuchamos aquí en la iglesia hace tiempo. Él habla de la historia de la iglesia en algo que él llamó las 7 edades de la iglesia. Y él en el pizarrón de su iglesia hizo este dibujo, que es como si fuera un candelero con los 7 brazos. Pero él en estos círculos, él puso una cantidad de luz y otra de oscuridad. Acá arriba puso las estrellas, o sea, los mensajeros. Aquí pone la cantidad de luz que había de tener cada una de las edades de la iglesia. Y acá abajo pone el tiempo que duró cada una de las edades de la iglesia. Él lo predicó en la semana del 4 al 11 de diciembre de 1960. Mire, siendo que él estaba hablando de la iglesia, él le asignó una porción de oscuridad y otra de luz a cada uno de los círculos, tipificando la condición de la iglesia. Ahora, y al estar él hablando de la iglesia, sabemos que la luna siempre tipifica a la iglesia. El profeta dijo que el sol tipifica a Cristo, la luna tipifica a la iglesia. Si él iba a hablar de la iglesia, iba a hablar de la luna no brilla de día, tiene que ser de noche. Por eso es que él por inspiración predicó cada uno de esos sermones de noche. Mire, y no solamente esos, cada vez hay algo repetitivo. Cada vez que el profeta va a hablar de la iglesia, en serie de sermones, siempre lo predica en la noche, por ejemplo. En 1953, él predica a Israel y la iglesia, predica 5 sermones. El último lo predica el domingo en la noche. Bueno,
el último, ¿por qué no lo predicó el domingo en la mañana? Él dice en el último sermón, ese hasta el conocimiento que tengo a lo mejor no está disponible porque no está al menos en Jeffersonville no lo tienen todavía. Él predica 5 sermones sobre Israel y la iglesia en marzo, del 25 de marzo en adelante de 1960. La parte 4 de esa serie la predica un sábado por la noche. Bueno, era lógico, aparentemente, que la última parte de ese sermón, que es Israel en su patria, él debería de haberla predicado el domingo en la mañana. Pero sin embargo no, el domingo en la mañana él introduce un sermón que él dice, no es porque exista la cinta, pero él dice que era un sermón de preguntas y respuestas. Para terminar ese domingo en la noche con el último sermón de la serie Israel Israel y la iglesia, el domingo en la noche. Ahora, en 1960, él hace lo mismo. El domingo, por decir como si fuera hoy, el 4 de diciembre, el domingo en la mañana predica la revelación de Jesucristo y el domingo en la tarde la visión de Patmos, en la noche. El lunes predica Éfeso, martes Esmirna, miércoles Pérgamo, jueves Tiatira, viernes Sardis, sábado Filadelfia. La última edad, que era la edad de la Odisea, parecía que él la debió de haber predicado el domingo en la mañana. Si usted tiene el sermón de la revelación de Jesucristo el domingo en la mañana, él predica un sermón que aparentemente nada tenía que ver en el asunto, y era las 10 vírgenes y los 144,000. Y es hasta el domingo en la noche otra vez, habla de la Odisea. Él emplea el mismo esquema cuando habla de los sellos. El domingo por la mañana, el primer domingo, habla sobre Dios revelándose y ocultándose en simplicidad. El domingo por la noche habla sobre la brecha entre los 7 edades de la iglesia y los 7 sellos. El lunes habla del primer sello, martes segundo sello, miércoles tercer sello, jueves cuarto sello, viernes quinto sello, sábado por la noche sexto sello. Entonces, aparentemente el domingo por la mañana debería de hablar del séptimo sello. Y sin embargo no. Él introduce preguntas y respuestas sobre los sellos. Y es hasta el domingo por la noche cuando él habla del séptimo sello, que realmente no habló nada. ¿Por qué? Mire, yo no creo que estas cosas el profeta las haya, yo no sé, yo no conozco su pensamiento, pero yo quiero pensar que esto lo hizo por inspiración. Pero regresemos a las edades de la iglesia. Él predica siendo que estaba hablando de las edades de la iglesia y cada iglesia tipifica la luna. Él lo tuvo que predicar de noche, que es cuando la luna brilla, de día no brilla. Ahora termino con esto, mire. Hoy día, y yo sé que hay cosas que digo que la mujer dice, ¿por qué dice eso? No debería decir esas cosas. Yo tengo un motivo para hacerlo. Mire, en septiembre estuvimos en San Luis Potosí y este mismo temita que he estado predicando los domingos aquí en la iglesia lo prediqué en una sola ocasión. Hablé de los obreros de la hora undécima. Y ahí yo dije algo que lo voy a repetir en esta mañana. Ha salido hoy en día un desprendimiento, yo voy a llamarlo de esa manera, por llamarlo de la mejor manera, de hermanos que un día estuvieron en este mensaje y que ahora son detractores del mensaje. Ellos tienen muchos argumentos. Uno de ellos, y usted dice, ¿por qué dice eso? Por la misma razón que lo dije en San Luis. Muchos de ellos dicen que esta enseñanza no fue del hermano Branham, sino que fue de un personaje, déjeme ver porque necesito, aquí tengo el título, de un personaje que se llama Clarence Larkin. Este personaje escribió un libro que se llama Verdad Dispensacional. Yo aquí lo traigo en inglés, no creo que exista en español. Entonces ellos dicen, mire, ya ve, William Branham, ¿de dónde tomó su enseñanza de Larkin? El profeta de Dios al menos menciona a Larkin unas 3 veces en sus sermones, que él era uno de los tantos libros de estudios que él tenía. Le voy a decir por esto, ¿por qué? Ahora, hace 2 domingos que estuve en San Luis Potosí, bueno, platicando con un hermano de Guadalajara y no era ni mi tema, sino que él me dijo,
hermano, dijo, acaban de estar en nuestra iglesia unos hermanos de Venezuela. Le dije, oh, qué bueno, hermano. Dijo, y sabe una cosa, una iglesia, esa iglesia donde estaban esos hermanos, dijo, se acaba de dividir. Le digo, ¿y eso? Porque ellos leyeron eso, ahora todo eso está en inglés, pero no, nunca va a faltar una persona que les haga el favor de traducírselo. Están diciendo que las edades de la iglesia no es una revelación del hermano Branham, que es del arqui. Y eso hizo que la iglesia, pum, se divida. Y dije, ¿qué cosa? Dijo, pero hay algo. Dijo, ¿se acuerda usted que cuando estuvo en San Luis y habló del mismo tema que les estoy hablando en esta mañana, usted habló de eso, de este personaje llamado Larkin? Le digo, sí, yo ahí tengo mis notas. Dijo, mire, cuando los hermanos llegaron de Venezuela, usted sabe, tristes por lo que había sucedido, dijo, yo tenía el audio de lo que usted predicó ahí en San Luis. Y les dije, tengan, para que ustedes sepan cómo está el asunto. Dijo, hermano, eso para ellos, yo no sé, hermano, yo no sé qué tanto eso haya hecho impacto en aquellos que se salieron por una tontería como esa. Le estoy diciendo esto, mire, esto yo lo dije en San Luis, porque uno no sabe cuándo el agua va a llegar a nuestros pies. Hoy mucha gente está apostatando del mensaje que una vez reclamó creer. Y no se ruborizan, no traen una máscara puesta, sino ya se la quitaron y se presentan tal y como son. Yo hace tiempo les dije, esto comenzó acá en Canadá. Y yo les dije hace tiempo aquí, dije, no me extrañaría que algún día comience a haber un brote aquí y allá y más allá. Ya comenzó en Venezuela. Yo ruego, hermano, que si esos hermanos llegan a ver esta predicación, ojalá y les ayude. ¿Por qué? No porque yo sienta que yo tengo algo que decirles, pero yo quiero hacer, mire, deme 10 minutos para terminar con esto, para no dejar inconcluso este asunto. Y esto está para probarse a cualquiera y donde quiera. Mire, el hermano Branham termina de predicar las 7 edades de la iglesia y él dibuja esto en la pizarra del tabernáculo Branham. Esto que usted ve aquí, que la gente le atribuye al arqui. Pero aquí está la cosa. Mire, yo muchas veces me gusta tanto estas fechas porque para mí tienen sentido. El 8 de enero de 1961, un mes después de que él termina de predicar esta serie, sucede algo muy sobrenatural en el tabernáculo Branham. El profeta está predicando, yo he estado en el tabernáculo Branham, así que sé de lo que estoy hablando. Originalmente el tabernáculo era casi tan grande como esta iglesia, después le añadieron un tercio. El púlpito no es el que está hoy en día, antes era un púlpito en forma bueno, no es cuadrado exactamente que quizá usted ha visto en las fotos. Era el mismo púlpito que fue levantado en la inundación de 1933. En el tabernáculo Branham está el púlpito aquí. De este lado, de cuenta que hay una puerta que es la oficina del pastor. De este lado, un poquito más acá, al centro está la pila bautismal. Pero esta pila bautismal tiene un espejo. Hasta hoy en día. El espejo sigue estando allí. Yo tengo fotos donde el profeta está bautizando en la iglesia. Está un diácono parado ahí y ahí se ve el espejo. El espejo sigue estando ahí. De tal manera que usted, digamos, usted está en el tabernáculo Branham. Usted a través del espejo se puede dar cuenta de lo que está sucediendo en el bautisterio. Ese espejo cumplió su propósito, hermano. El 8 de enero de 1961 el profeta está predicando Apocalipsis capítulo 3, parte 1. Cuando algo sucede, y mire, le voy a leer. Si usted lo lee y si yo lo leo, no vamos a encontrar nada. Pero si usted escucha el audio, va a encontrar algo. Mire, Apocalipsis capítulo 4, parte 3, párrafo 382 y 383, por si usted lo tiene. El profeta de Dios aquí, todo el sermón es un sermón muy largo, no hay cortes en la cinta, hasta que él comienza a ver visiones como que la cinta se comienza a cortar. Y en una de esas cosas, en una de esas que aparece otra vez William Branham hablando, él dice, ahora,
miren en esta dirección. Ahora es una cinta. Muchas veces uno tiene que ser imaginativo para saber qué es lo que él está tratando de decir. No es un video, es una cinta. Miren en esta dirección todos ustedes. Ahora exactamente así es cuando viene bajo la gloria de Dios. Ven, viene una luz aquí. Él está diciendo esto cuando algo está sucediendo en el tabernáculo Branham. Él está parado en el púlpito, así como yo estoy en esta mañana, y él está viendo hacia atrás. Usted no está viendo algo que pudiera estar sucediendo atrás. ¿Por qué? Porque su vista está hacia acá. El profeta comienza a ver algo, que una luz baja, una luz sobrenatural en la parte de atrás del tabernáculo Branham, y comienza a dibujar esto. Ahora, les sigo leyendo. Ven, viene aquí una luz. Ustedes están moviéndose aquí, ven ustedes. Ahora miren, es solo un reflejo. ¿Cuál reflejo? Aquella luz que estaba apareciendo allá se estaba reflejando en el espejo. Y esto, que usted no lee aquí, pero que está en el audio, una mujercita que estaba en la congregación grita. Yo tengo el audio en inglés y lo he escuchado. ¿Por qué grita? Porque fue la primera que vio la luz reflejándose en el espejo. Sigo leyendo. Dice el profeta. Ahora miren, eso es solo un reflejo, ese es solo un reflejo, ven, no es la luz. Aquí está la luz suspendida, aquí mismo, donde está la mujer. Yo la capté por casualidad y pensé que estaba sobre alguien. Ahora, ustedes están viendo una. Yo estoy viendo dos. Una de ellas es natural y la otra es sobrenatural. Esta mujercita que estaba en la congregación y que grita ante el impacto de lo que está viendo en el espejo, resultó ser una mujer que se llamó Gladys Dowk. Gladys Dowk, ella eventualmente siguió el mensaje del profeta. Ella tendrá cosa de 20 años que partió. Ella se congregaba en Lima, Ohio. Su pastor se apellidaba Jenkins. Y ella en una ocasión le dijo al pastor, después de años de escuchar la cinta, le dijo: hermano Jenkins, eso que usted escucha en la cinta, fui yo la que grité cuando vi la luz. Yo le pregunto, escuche, hermano, si alguien más después de ustedes va a oír estas cosas, que alguien me muestre un registro histórico que Larkin haya tenido esa vindicación. Que alguien me lo muestre. A mí. Uno solo, no quiero dos, uno solo. Dios no se equivoca. Lo mismo que él había dibujado ahí y que la gente le atribuye a Larkin, ¿acaso el hermano Branham? Ahora mire, en aquella mañana había 450 personas que fueron testigos de ello. En el tabernáculo. ¿Cómo puede alguien desacreditar algo que Dios autenticó? Esto me muestra. Esto fue lo natural que él dibujó. Aquello fue el elemento sobrenatural que Dios se dignó a venir y bajar en una humilde iglesia, no en la catedral de San Pedro en Roma, en un pequeño tabernáculo, para vindicar que lo que su siervo estaba predicando es verdad. ¿Cómo yo puedo atribuirle eso a otra persona? Tenía que tener la vindicación sobrenatural, y eso es lo que Dios hizo a través de su profeta. Que los detractores contradigan eso, que me traigan una muestra a mí en la cual digan: es que Larkin, él solamente escribió un libro, y eso que hay tantos escritores, pero que tenga la misma vindicación que un profeta tuvo. Y ahí no termina la historia. No termina allí. El 30 de diciembre de 1963, le estoy dando las fechas. Mire, hoy en día
Esto que yo le estoy diciendo, usted, si tiene internet, indáguelo y sabrá si le estoy mintiendo o le estoy diciendo la verdad. El 30 de diciembre de 1963 hubo un eclipse lunar. ¿Qué le parece? No un eclipse de sol, un eclipse lunar. Y un periódico de Tucson, mire, ojalá y salga aquí esta imagen que quiero. Un periódico de Tucson. ¿Por qué de Tucson, hermano? Perdón, hermano, estoy escupiendo. ¿Por qué de Tucson? Deme 5 minutos más, quiero terminar con esto. ¿Por qué de Tucson? Porque era en Tucson donde en 1963 estaba un profeta de Dios. Si el profeta de Dios hubiera estado en Jeffersonville, yo le garantizo que hubiera sido de Jeffersonville el periódico. Ahora mire, la gente no entendía eso. La gente no entiende las cosas. Por eso se requiere un profeta que venga y nos explique la Biblia, que es la palabra de Dios. Esto que usted ve, esto es una fotografía del periódico. Esto usted lo ve, aquí mismo está en las edades de la iglesia. Aquí mismo. Porque hay gente que es tan terrible que esto. Aquí está, si usted tiene este libro es esto. Este es una copia, lo que haya sido. Este es el periódico original, aquí está. Hay un eclipse solar y alguien, quién sabe quién, comenzó a tomar fotos. Y resulta que tomó solo 6 fotos. Solo 6. Aquí está. El periódico se llama Tucson Daily Citizen. Es más, mire, yo tengo la certeza que leí que el profeta ni siquiera sabía de este periódico. Fue una hermana quien le llevó el periódico y le dijo, mire, hermano Branham, para cualquier persona hubiera pasado como un evento cualquiera, pero un profeta sabe interpretar las escrituras y las señales del tiempo. Aquí está. Este es el original. Ahora, prosigo con lo que estaba diciendo. Bueno, el 30 de diciembre de 1963 hubo un eclipse solar. Recuerde, ¿cuándo es cuando hay un eclipse solar? Cuando está el sol y la luna se interpone entre el sol y la tierra. ¿Sí? Si el sol es Cristo y la luna representa a la iglesia estaba tomando el lugar de Cristo y lo estaba opacando. Hubiera sido un eclipse de sol, pero ¿por qué solar? ¿Por qué lunar? Dios no se equivoca con lo que hace. Y tampoco un eclipse de luna nadie lo puede producir. Nadie puede decir, a ver, hagamos, el día de mañana queremos que haya un eclipse de sol y uno de luna. ¿Eso quién lo puede producir? Solamente Dios. Ahora, ¿qué estaba haciendo ese eclipse? Estaba anunciando algo, una señal que nadie pudo entender. Estaba anunciando que el Papa Pablo VI visitaría a Israel el 4 de enero de 1964, 5 días después. El Señor se estaba anticipando, estaba mostrando un eclipse que para la gente pasó desapercibido, pero vino un profeta que aún hasta hoy, en esta mañana, en el año 2011, nos está diciendo el porqué. Mire, quizá para el otro domingo, yo tengo ahí unas copias de una revista de alguien, me las dio no sé quién, en el cual está el Papa Pablo VI en su visita a Israel. Las voy a traer el otro domingo, si es que no se me olvida. Ahora, durante su breve viaje, que apenas duró 11 horas, el Papa Pablo VI ni una sola vez llamó a Israel por su nombre. Hermano, para mí ese es un insulto. Es como si alguien va a su casa, a la casa suya sin ser invitado, y entonces comienza ahí a hacer cosas, decir cosas. Es un insulto para los dueños de esa casa. Para los judíos ese fue un insulto, porque esta tierra no se las dio el Vaticano, se las dio Dios a Abraham. Y el hecho de que alguien sin ser invitado va y ni siquiera se digna hablar
a Israel por su nombre. Ese es el peor insulto que una persona puede recibir. Él no sabía. Quizá las cámaras de televisión en su tiempo, los periódicos, pero él no sabía que un profeta estaba calculando y viendo cada una de esas cosas. Entonces, ni una sola vez llamó a Israel por su nombre y salió ay, hermano, y salió de su ruta para evitar usar la palabra judíos en Israel. Esto el profeta no lo dice, yo lo investigué. En aquellos días, el Vaticano veía a Israel como un no país. ¿Usted cree que a Dios le importa que el Vaticano vea a Israel como un no país? O como si alguien dijera, es que ustedes no son una iglesia, son una misión. ¿A Dios le importa eso? No país. Y a su gente como una no nación en la propia nación. El Papa Pablo VI incluso aprovechó la ocasión para alabar a su mentor. ¿Qué es un mentor? Su maestro, el que lo instruye. A su mentor, el Papa Pío XII, defendiendo el silencio tardío durante el Holocausto. Mire, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, era Pío XII el que estaba de Papa. Y él se hizo de la vista gorda completamente ante lo que estaba sucediendo en Israel, ante el asesinato de millones de judíos. Imagínense que un individuo como este venga a la propia casa de ellos a decirles, alabar a Pío XII, cuando ellos sabían quién era Pío XII, cuando ellos sabían que mientras el Holocausto la Iglesia Católica se puso un zíper en la boca y nunca levantó la mano para decirle a Hitler. Incluso hay fotos en las cuales están personajes del Tercer Reich hombro a hombro con la jerarquía católica. ¿Y sabe usted por qué ellos guardaron silencio? Porque así convenía a sus intereses. Y luego que este personaje vaya y aparte de estar en su tierra, comience a hablar bien de Pío XII. Si lo primero fue un insulto, esto fue un doble insulto. ¿Qué muestra eso? Que no tienen escrúpulos. Además, los judíos no lo estaban llamando, venga, venga, visítenos. Él fue porque le dio su gana ir. Y no estaba obligado a ir. Y si fue, solamente fue para eso. Y él pensaba que Dios no lo estaba viendo, que todo iba a pasar desapercibido. Va e insulta a los judíos en su propia casa, en su propia cara. ¿Y Dios que estaba cruzado de brazos? Dios se estaba anticipando a ello con este eclipse. El profeta siempre relaciona este eclipse del cual estoy hablando con la visita del Papa a Israel. Y por eso le decía, el periódico Tucson Citizen de Tucson, Arizona, publicó una serie de 6 fotos. Bueno, pero ¿por qué 6? Si aquí William Branham dibujó 7. Con esto termino. En el mensaje Shalom, para mí este es un mensaje maravilloso. Este mensaje el profeta ni siquiera lo predicó en una iglesia, lo predicó en una casa en Sierra Vista. ¿Y sabe usted por qué tuvo que ser de esa manera? Porque en Tucson ya no querían que él predicara. Punto. Así como para Jesús no había lugar en el mesón, ya no lo recibían. Las iglesias que originalmente le habían abierto las puertas ya no los querían porque el ministerio de él ya no convenía a sus intereses. William Branham dijo a manera de queja, dijo, yo tengo 3 años en Tucson y ninguna de las iglesias me ha invitado, con excepción de la iglesia del hermano Mac. Si lo invitaron a una iglesia que estaba a 80 kilómetros de Tucson, en una pequeña casa, ahí en Sierra Vista, ahí él tenía que ir. Y yo le doy gracias a Dios que fue. Porque es en esa humilde casa
con un grupo de 50 personas que estaban sentadas en sillas ahí, cuando él predica este sermón maravilloso, y fue el primero que predica en el año de 1964. Ahora, yo creo que William Branham no se movía por emoción, él se movía por inspiración. Y titula este mensaje con una sola palabra, que es shalom, que es paz. Dijo el profeta: paz a la novia de Jesucristo. Y ahí él hace mención de esta historia de la nube que yo le estoy contando, perdón, del eclipse. Mire lo que él dice en Shalom, párrafo 60. Esto lo voy a continuar el próximo domingo. Dios, en su gran misericordia, como siempre he predicado y procurado respaldar, que Él muestra sus eventos desde el cielo. Sus grandes eventos mayores suceden en el cielo. ¿Dónde ocurrió el eclipse? En el cielo, antes que sucedan en la tierra. Esto tiene su razón. Porque aquí fueron 7 círculos. ¿Y por qué en 1963 solamente hubo 6? Porque esto estaba diciendo, mire, después voy a hablar del año 77, ya tengo mis notas. Porque mucha gente encuentra tropiezo en esto. Yo no encuentro ningún tropiezo. ¿Por qué nada más esta ya no? Porque antes que algo suceda en la tierra, Dios lo muestra en el cielo. Desde 1963 el Señor estaba mostrando en el cielo que esta edad, que el profeta le puso todavía una pequeña uña de luz, perdón por la expresión, iba a estar completamente entenebrecida. Póngase de pie, Padre. Señor, cuán maravillosa y preciosa es tu palabra, Señor. Padre, yo te doy gracias, Dios, porque este mensaje ha venido a abrir nuestros ojos, Señor. Padre, a la realidad de las cosas, por eso no estamos hablando de un Cristo histórico, sino de un Jesucristo que es el mismo y hoy por los siglos, Señor. No solamente con su mismo poder, pero también, Señor Jesús, un Cristo que ha caminado a través de las 7 edades de la iglesia, Señor Jesús, siempre haciéndose presente de acuerdo al tiempo, Dios. Padre, estas cosas, Señor, tú las tenías escondidas, y ninguno de los eventos que suceden aún en la tierra, en los astros, Señor, ninguno de ellos es casual. Todo tiene un propósito, Señor. Yo te agradezco, mi Dios, Padre, porque tú has revelado estas cosas, Señor. Primeramente las has escondido de los sabios y de los entendidos, Señor, y se las has revelado a los niños. Pero hay algo tan precioso y maravilloso que tu siervo agregó: aquellos que quieren aprender. Padre, permite, Dios, que esa sea la actitud de cada hermano y hermana en esta mañana, Señor. Que estén dispuestos a aprender de ti, Señor. Porque es hasta entonces cuando tú podrás abrir el canal de la revelación hacia cada uno de nosotros, Señor. Padre, te agradezco, mi Dios, por tu palabra. Y te pido, Dios, que ella se ancle, Dios. Porque uno no sabe en qué tiempo, cuándo necesitará de estas cosas, Dios. Estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos peligrosos, Dios, en los cuales hay tanto viento de doctrina, Padre. Y la única manera que la iglesia, que el individuo podrá prevalecer contra las puertas del enemigo es que su fe esté anclada en la roca de la revelación, Señor. Padre, por eso, Dios, ha llegado el momento en el cual tenemos que ser anclados en estas cosas, Señor. Que no vengan vientos a movernos, Señor, como esas dunas de arena que son inestables y engañosas, Dios. Pero, Padre, ánclanos en la revelación de tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe.